Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando, nos estén viendo nuevamente este podcast. Bueno, espero que estén bien, tranquilos, sigan avanzando en sus cosas, en sus actividades, estén tomando agüita, haciendo ejercicio, comiendo bien. Yo estoy comiendo ensaladas en las noches ahora, como cena, y agua. Estoy tranquilo, yo voy por mi cuarto día ya. Cuarto día. Así que va bien, ¿ah? Estoy happy. Y le estoy bajando los carbohidratos. Así que ahí va a cambiar. ¿Qué tal, César? ¿Cómo vas? Pues bastante bien, con bastante tema laboral, sin embargo, pues ahí avanzando, ¿no? Que de eso se trata. Hay días sobre más cargados, hay otros un poquito menos, pero la idea es que se pueda avanzar. Claro, se puede llegar, ¿no? A los objetivos que uno se está Claro, planteando. Perfecto. así es. Muy bien. Ok, el día de hoy vamos a ponernos cómodos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el experimento de Stanford, ¿no? De cómo Mm, se hizo este experimento para, bueno, de igual seguir viendo el tema de la conducta humana y el cambio de rol, ¿no? Y cómo una persona asumía eh, ciertas características cuando uno coge un puesto, entre comillas, ¿no? Como para ir graficando. Ok, vamos a comentar un poquito eso. César, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, este experimento ha sido, bueno, por así llamarle en esos tiempos, un dolor de cabeza, porque prácticamente se salió de las manos, Ujú, ¿no? De este investigador Philip Zimbardo, ujú, que bueno, tenía esa peculiaridad, ¿no? De que estaba respaldado, ¿no? Por la parte política, si no me equivoco, las Fuerzas Armadas, que eran los que lo respaldaban. Como que por ese lado se libró. claro. Pero justamente este experimento nos da a entender todo lo que está aconteciendo hoy día, ¿no? O bueno, nos puede dar ciertos indicadores, mejor dicho, ¿no? Ujú, Del tema de la violencia, de cómo una persona puede transformarse, ¿no? A alguien completamente negativo cuando le das un poder y no sabe manejarlo, en realidad, ¿no? claro. Ahí se da mucho el tema incluso de obediencia a la autoridad, ¿no? La lucha de poder, ¿no? Y justamente también lo que se hablaba del famosísimo efecto Lucifer, también, que es una terminología bastante curiosa, ¿no? Que está dentro del plano de la psicología, en este caso social, y miren, resulta bien llamativo como Zimbardo, cuando hizo este experimento, prácticamente digamos que ahí nomás a los 2 días ya comenzó todo a salirse de control, Claro. ¿no? La clásica, ¿no? De colocar a unas personas como guardias, ¿no? Con su autoridad de guardias, ¿no? O carceleros, alcaides, ¿no? Y por otro lado, pues, si no me equivoco, universitarios, muchos de ellos, Ujú, como reos, ¿no? claro. Y prácticamente ahí comienza a notarse cómo, pues los mismos alcaides, lo que tenían, pues, por así llamarle, más poder, ¿no? Comienzan a abusar de ese poder, Ujú, ¿no? Y se da todo el maltrato, hostigamiento, el mismo hecho de la violencia de por sí. Más los mismos investigadores como Zimbardo y su pareja también, pues al comienzo no había problema, consideraron que era parte de. Sin embargo, luego comenzó la violencia a incrementarse y prácticamente al tercer día ya se había salido de las manos todo. claro. Y es ahí donde la pareja, ¿no? De Zimbardo, ¿no? De este colega, pues prácticamente le dijo, oye, ya detente, ¿no? O sea, se nos ha ido de las manos, por favor, ya cálmate, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y el mismo Zimbardo cayó también justamente en ese plano negativo, ¿no? De tratar mal a los demás, de aprovecharse, ¿no? De otras personas. Y hay que decirlo así, porque de alguna manera, si él ya sabía que todo se había descontrolado y quería que siga, ¿no? Para dar validez a sus datos, ¿no? Que estaba obteniendo, a su información, pues cayó justamente en lo que él estaba descubriendo, ¿no? O Claro. bueno, estaba reconfirmando. Entonces eso fue muy interesante, ¿no? Como el evaluador al final se convierte o se hace parte de también las conclusiones de ese experimento, ¿no? Claro. Y bueno, se salvó, ¿no? Se salvó de irse a la cárcel de verdad. Claro. Literalmente se salvó de verdad de irse a la cárcel. Claro. Entonces,
fue en todo un boom, ¿ah? Este experimento es muy bonito, ¿ah? Yo lo considero bastante interesante, de verdad. Bueno, hay muchos también experimentos interesantes, pero este como que te da a entender un poquito más de la violencia y la maldad, ¿no? De la que tanto hay hoy en día. Claro, y aquí hay puntos por debatir, ¿no? Si el ser humano por naturaleza es malo, ¿no? Y acá vienen algunos principios filosóficos y todo ello, ¿no? Pero cuando uno comienza a asumir un rol, a veces mm, se va creando esta distorsión de la percepción, ¿no? Lo podemos ver en la política, por ejemplo. Cuando uno comienza a asumir un rol que muchas veces se le va de las manos y comienza a tener actitudes que no son acordes a lo que una persona podría hacer, puede fomentar el caos, ¿no? Cuando hablamos de algo macro, cuando hablamos de algo micro, ¿no? Por ejemplo, en los puestos de trabajo y todo ello, ¿no? Cuando se comienza a asumir un puesto, muchas veces nos cegamos en lo que realizamos y no vemos las consecuencias que pueden estar ocurriendo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta para ver ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a este experimento, ¿no? A los universitarios, pues, ¿no? De Stanford, se les dijo para que puedan asumir o puedan adoptar esta postura, ¿no? De policías y de... No eran rehenes, eran ¿cuál sería la palabra correcta? Porque rehenes no eran, ¿no? No, como reos Como reos, ¿no? prácticamente. Como Ujú. reos, ¿no? Entonces, ya comenzaban a tener el tema de la violencia, ¿no? Para poder poner orden. Y curiosamente, los que eran reos asumían esa postura sumisa para obedecer órdenes, ¿no? Ya, ya casi llegar a la semana, y a la semana llegó, ¿no? Se tuvo que dar este experimento, ¿no? Porque ya se estaba abusando de lo que ya se pretendía, ¿no? Entonces, eh, como experimento, como antecedente, pues nos podemos dar cuenta de que podemos tener muchas complicaciones en la vida sin darnos cuenta, ¿no? O a veces nos podemos dar cuenta, pero queremos seguir para saber o para entender hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Y que muchas veces las cosas no deben ser así, porque podemos tener esas consecuencias que no son las más adecuadas, ¿no? Y así podemos verlo en diferentes aspectos, en diferentes áreas de la vida, ¿no? También, por ejemplo, en casa, ¿no? Cuando uno asume un rol, por ejemplo, de ser la figura paterna, ¿no? De los demás, y a veces algunos lo asumen muy bien y otros no tanto, ¿no? Porque no cuentan con la experiencia o no están observando a alguien más que les pueda enseñar. Entonces ahí es donde viene el detalle. Entonces hay muchas variantes donde se puede hablar un poquito sobre esto, ¿no? Y el experimento nos da de alguna manera algunas conclusiones sobre este aspecto, ¿no? ¿Qué más podríamos comentar un poquito sobre esto? Mira, ahí hay algo también bastante interesante que justamente me has hecho acordar cuando te estaba escuchando, y es el poder del concepto y la percepción de la persona en cuanto a un concepto en particular. Claro. Desde el mismo hecho, ¿no? Que te digan, tú vas a ser el alcaide, ¿no? La autoridad, y tú vas a ser el reo, ¿no? La persona sumisa que tiene que obedecer. Ya de cierta manera la persona tiene un concepto sobre esos dos elementos, ¿no? Tiene Ujú. una definición prácticamente. Claro. Entonces, al tener una definición, muchas veces estas definiciones resuenan bastante en la creencia de la persona, ¿no? O sea, ya está bien, yo voy a ser este reo, ¿no? Entonces tengo que agachar la cabeza porque es lo que hacen los reos, ¿no? Hasta un punto donde ya es tanto el hostigamiento que la persona se vuelve reactiva, ¿no? Y si lo llevamos a un plano de Paul MacLean, ¿no? Se activa el cerebro animal, ¿no? El instintivo, de cierta manera, porque al atacar mucho, al hostigar bastante, obviamente el cuadro emocional se eleva, la tensión se eleva, el estrés se eleva, ¿no? La parte del racionamiento pues queda un poquito en dubitación y sale la parte instintiva.
Entonces, por ahí tal vez podemos también considerar el hecho, ¿no? De que estas personas al final como que se hartaron, ¿no? O sea, ya tanto me molestas, me molestas, me molestas, me harto. Claro, Y obviamente ese temita del poder del concepto me he dado cuenta que se da mucho hasta en el ámbito académico, en el ámbito de los colegios, las universidades, ¿no? Porque viene el estudiante, ¿no? Y es como que es sumiso, ¿no? Yo me he dado cuenta de muchos estudiantes de que cuando se acercan, es como dicen, profesor, pero están con la cabeza agachada, ¿no? Entonces yo le digo, cuando me hables, pues eleva tu rostro, no mírame, ¿por qué estás con la cabeza agachada? Entonces es como que se le ha metido en la cabeza tanto a veces al estudiante, ¿no? Me da la impresión de que docente es una autoridad suprema donde a veces no quieren ya opinar, analizar situaciones, muchos adoptan una postura ¿cómo decirlo, no? A ver, más sumisa tal vez, ¿no? Como otras personas cuando le dices, tú vas a ser, no sé, consejero regional, uff, el pecho se infla, ¿no? Incluso se daba, me acuerdo mucho una anécdota con un docente que decía, ¿no? Hay muchos estudiantes de psicología que siempre están con la cabeza agachada, ¿no? Pero cuando les dices, vas a ser interno y te van a poner tu nombre en una, ¿cómo se llama estas cositas que se coloca ahí? ¿sí? Como en un ping, ¿no? Doradito con tu nombre que diga psicología, siempre decía, ¿no? Se Claro, inflan el pecho, es como que ya soy una autoridad, soy algo más, ¿no? claro. Y prácticamente como el poder del concepto, ¿no? El poder de la autoridad, el significado que las personas le dan a las palabras. Y pues como decía, ¿no? A veces me acuerdo de esta película de Harry Potter, ¿no? Cuando Albus Dumbledore, ¿no? El mago, el Dumbledore, director, Dumbledore, pues decía que las palabras son nuestra más grande fuente de magia, ¿no? claro. Y yo lo noto muy de verdad. Entonces muchas palabras construyen como otras te destruyen. Y acá también entra qué has aprendido acerca de esas palabras, qué significado las has dado, si las sabes analizar, si sabes qué se esconde detrás de cada concepto. Claro. Y ahí la persona pues adopta muchas veces sus actitudes o amolda su actitud al concepto. Y ahí está llamativo, ¿no? Y Claro. si no lo sabe manejar, ¿no? En el caso de la maldad, sale este planito del efecto Lucifer, que es muy curioso. Y que lo podríamos extender, ¿no? Claro. En otra, en otro podcast, ¿no? De poder hablar sobre el efecto Lucifer. Y es interesante porque si la persona, bueno, la preparación se puede hacer, pero Ujú. pienso que es preferible el hecho de prepararte para asumir algo. Porque si vas a improvisar o vas a querer hacerlo en el momento o tener experiencia o cancha, sí es factible, ¿no? Pero hay responsabilidades y responsabilidades también, ¿no? O sea, va el hecho de que no vas a asumir, por ejemplo, la presidencia del Perú si no sabes nada, pues, ¿no? O sea, no vas a asumir, no has sido ni alcalde de tu colegio y vas a ser presidente del Perú, pues, ¿no? Te pasa. ¿No? Entonces, la cuestión es prepararse, ¿no? En todo momento. Leer, formarse, interactuar, socializar y todo ello, ¿no? Y asumir ese rol de poder gobernar. Podemos ver en algunos presidentes que lo pueden hacer bien, pero bueno, es parte política, y otros que no lo hacen también. ¿Y de qué manera Ujú. lo hacen? ¿Y cuál es, bueno, si es derecha, izquierda, bueno, etcétera? Pero la cuestión es el rol que uno puede asumir en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí es a las personas que nos escuchan, nos ven, qué rol está asumiendo en la vida, ¿no? Nosotros como Ujú. psicólogos, ¿cómo asumimos ese rol, ¿no? Sobre todo cuando atendemos o cuando somos docentes, ¿no? ¿De qué manera lo hacemos? Porque es diferente. Cuando asumimos el rol de hijo, el rol de pareja, los diferentes roles que puede, el rol de ciudadano, ¿no? Ujú. Entonces, la cuestión es cómo lo asumimos, qué hacemos al respecto y cómo podemos mejorar, ¿no? La autorreflexión de lo que estamos haciendo sobre nuestro comportamiento, sobre lo que realizamos,
nos puede llevar a ser mejor persona, ¿no? Entonces, ese experimento es súper interesante. Creo que no llega a nada concluyente porque el hecho de replicar no se puede y no se va a poder. Pero bueno, hace muchos años, pues, tal vez si había otras réplicas al respecto, pues nada, ¿no? Se podría seguir investigando, pero tenemos como este tipo de antecedentes y que posiblemente los psicólogos sociales, pues, nos pueda dar a entender mucho más de lo que ocurre en este aspecto, ¿no? Pero el hecho de ya de ubicar los roles es muy importante y muy interesante, ¿no? Y de cómo nos vamos desenvolviendo, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, para las personas es puntual, ¿no? El hecho de qué rol estoy asumiendo en mi vida, ¿no? Y cómo puedo hacer para mejorar. Es importantísimo eso para mí. Muy bien, mira, interesante, ¿eh? Para hablar horas de horas. Muy bien, César. ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Cuál puede ser la enseñanza del experimento? Gustavo. Bueno, una de las enseñanzas más claras es, si es que no sabes, puedes cometer el peor error, Claro. ¿no? Prácticamente, como bien lo has dicho, ¿no? Uno no puede asumir un cargo, sea presidencia, gobernaturas, alcaldes, ¿no? Incluso ahorita veo un montón en los colegios de alcaldes escolares, ¿no? Alcalde no sé qué, de lo de acá, de lo de allá, que tiene un montón de galardones, ¿no? Claro. De diferentes colores, pero vamos a ver si la persona está preparada, obviamente, para eso. Entonces, algo que podemos sacar mucho de este experimento es cuán preparado estás para asumir una responsabilidad. Entonces, eso es algo muy claro, porque si no lo estás, prácticamente vas a cometer grandes errores que no solamente te van a generar algo negativo para ti, sino va a generar un impacto, ¿no? En todas las personas que están cerca o en el contexto, ¿no? Donde te estés desarrollando. Y eso es clarísimo. En el trabajo, en tu vida personal, como padre, como madre, como hijo, ¿no? Y justamente se correlaciona muy bien con lo que has dicho, que son los famosos roles que nosotros tenemos. Entonces, este experimento nos deja muy en claro cuán preparado debemos estar para asumir una responsabilidad y el rol que estamos también asumiendo en los diferentes contextos donde estamos. Entonces, eso es clarísimo. No tienes en claro eso, dudas demasiado, no te preparas bien, no lees lo suficiente, no analizas, entonces prácticamente los instintos te devoran y prácticamente también cometes los grandes errores. Y ahí sucede los grandes problemas que siguen habiendo en el día de hoy por gente que no tiene la experiencia, ni el conocimiento, ni la lectura tal vez sobre una temática. Claro. Sí, 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 claro. Y acá es seguir investigando, leyendo, ¿no? Afianzándose de todo lo que uno puede estar haciendo, ¿no? Es importante el hecho de la autorreflexión en las personas, de cómo nos vamos desenvolviendo, cómo vamos haciendo las cosas, ¿no? Y seguir mejorando, ¿no? Seguir capacitando. A veces nos quedamos en lo que tenemos y parece que es suficiente, y no es así. Siempre el cambio constante, es importante, porque si nos quedamos estancados, llegará un momento en que ya no crecemos. Y siempre hay que seguir avanzando, ¿no? Como hablamos al principio. Ok, mira, qué interesante. Y ya, habremos hablado un montón. Ya ha pasado bastante tiempo. Muy bien, entonces vamos culminando. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Y nos vamos reencontrando en la próxima. Bye bye. Muchas gracias, nos Listo. vemos. Bye bye. 3, 2, 1.